Ahora vamos a diseñar nuestra base de datos. Para eso vamos a utilizar un programa que se llama Dia, que es un programa que nos permite hacer diagramas. Cualquier tipo de diagrama o dibujo, entidad, relación o cualquier cosa, ¿de acuerdo? Nos permite hacer esquemas y diagramas en UML, etcétera. Diagramas de flujo, tal. Perfecto. Pues aquí es donde vamos a hacer nuestro diseño de la base de datos. Simplemente para tener un dibujo y un esquema mental de cuáles van a ser las entidades que va a tener nuestro programa al final, ¿no? Entonces vamos a hacer el diseño de nuestra base de datos. Como sabes, dentro de MongoDB no existen las tablas como tal, sino que existen las colecciones de documentos y los documentos dentro de ellas. Entonces vamos a hacer el esquema básico de cómo va a ser cada uno de los documentos que conformen las colecciones, ¿de acuerdo? ¿Qué esquema van a tener cada uno de esos documentos que haya dentro de una colección? Entonces, por ejemplo, vamos a tener una colección que va a ser la colección users, ¿de acuerdo? Esta colección contendrá pues los usuarios y cada documento tendrá un atributo que será el _id, que lo añade automáticamente MongoDB. Tendrá también cada usuario un nombre, name. Cada documento que se guarde aquí tendrá un nombre, tendrá un apellido, surname. Le podemos meter también un nickname, un nick. Le podemos meter también un email que tenga ese campo, una password, por supuesto, y también le podemos meter un role, por si acaso queremos hacer algún tipo de sistema de roles, y una imagen, ¿de acuerdo? Para poner el avatar al usuario, ¿de acuerdo? Ya tenemos todos esos campos. Entonces le vamos a dar a aplicar y aceptar y ya tenemos aquí nuestra primera entidad, digamos, nuestra primera colección, que cada documento de esa colección tendrá estos campos, tendrá esta estructura. Aunque como sabes también, dentro de MongoDB no es obligatorio tener la misma estructura en todos los documentos, pero bueno, nosotros lo vamos a hacer de una manera rigurosa para que no haya ningún tipo de confusión. Vale. Eso sería la tabla de usuarios. Luego, los usuarios dentro de nuestra red social van a poder crear publicaciones, ¿de acuerdo? Que se publicarán en un timeline al estilo Twitter. Entonces, tendremos las publicaciones, ¿vale? Entonces vamos a crear una colección que va a ser la de publicaciones, publications. Y dentro, cada documento tendrá, pues, por supuesto, un _id que se genera automáticamente en Mongo. Tendrá también un user, que el user será un campo en el cual se almacenará el ID del usuario que ha guardado esta publicación, que la ha creado, por lo tanto será el dueño de la publicación y en esa propiedad se popularán los datos de ese usuario y tendremos un objeto completo del usuario que ha creado la publicación. Por lo tanto, existe una especie de relación entre las dos colecciones y entre dos documentos, entre el documento del usuario que ha creado la colección, la publicación, perdón, y entre el documento de publicación y el usuario, ¿no? Entonces vamos a tener ese campo también. Tendremos también un campo que será el texto, text, que sea el texto principal que incluya pues la publicación. Tendremos otro campo que será el file, ¿de acuerdo? Porque igual nos apetece subir un fichero en cada una de nuestras publicaciones, así que le vamos a adjuntar un fichero y también podemos adjuntarle o tener un campo que sea el created add para hacer algún tipo de formato con la fecha o mostrar la fecha en alguna parte o lo que sea, ¿vale? Así que tenemos estos campos. Cada una de las publicaciones tendrá todos estos datos, cada uno de los documentos. Entonces, le damos a aceptar y ya tenemos nuestra colección de publicaciones, ¿de acuerdo? Para verlo visualmente, vamos a ver que dentro de user van a estar los datos del usuario, ¿de acuerdo? Que ha creado la publicación. Entonces podemos hacer con la flecha una relación aquí, ¿de acuerdo? Esto apuntaría virtualmente aquí, es decir, dentro de este campo va a haber toda la información que está en esta tabla o en esta colección, en este caso en este documento que haya creado la publicación, ¿no? En este documento de usuarios. Lo que pasa es que, claro, en MySQL, si era una tabla, nosotros podíamos hacer un join, un inner join o una consulta multitabla y tener todos los datos de publicaciones y el usuario que la ha creado en una misma consulta. Pero aquí lo que hacemos, en lugar de utilizar ese tipo de relaciones, pues
adjuntar dentro de ese campo del documento todos los datos del otro documento, ¿vale? Así que simplemente aquí vamos a definir el esquema, el dibujo de la base de datos para tenerlo claro, y luego ya lo voy explicando todo de nuevo más detenidamente cada vez que programemos cada cosa. Bien, genial, ya tenemos nuestras dos colecciones principales. Ahora, otra de las colecciones que vamos a tener va a ser la colección de follows, ¿de acuerdo? Vamos a tener una entidad que sería follows, y aquí se van a guardar la información de los usuarios que se sigan entre sí, ¿de acuerdo? El usuario que siga a tal usuario y el usuario ha sido seguido por tal usuario. Entonces vamos a guardar los IDs del usuario seguido y del usuario seguidor, ¿de acuerdo? De esa manera. Entonces ya tenemos un sitio donde estamos relacionando los usuarios, cómo se están siguiendo, y ya sabemos qué seguimiento están llevando, ¿de acuerdo? Vamos a montar un sistema de seguimiento en el cual los usuarios podrán seguirse unos a otros y luego se pueden ver en un listado de usuarios que se están siguiendo, en fin, muy parecido a Twitter. Entonces vamos a añadir los campos necesarios. En este caso pues tendremos un _id para tener el ID del usuario, que solo hace el ID del registro del documento, que lo hace automáticamente Mongo. Tendremos un campo user, que es el usuario que sigue a el seguidor, y luego tendríamos un campo followed, que el campo followed, ahí guardaríamos el ID del usuario seguido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo, Víctor, sigo a un usuario que se llama Juan, pues aquí se guardaría, en user, se guardaría mi ID. En user se guardaría mi ID de usuario como usuario Víctor. Y en el campo followed del documento se guardaría el ID del usuario al que yo he seguido, con lo cual tenemos una relación perfecta entre un usuario que sigue y el usuario que está seguido, ¿no? Entonces así se guarda la relación entre los seguimientos que se vayan haciendo, ¿no? Genial. Entonces aquí dentro de estos campos se va a bindear la información que haya de cada documento, ¿no? Si aquí tengo el ID 1, pues se va a bindear todo un objeto completo del usuario 1 con todos sus datos. Y si aquí tengo el usuario 4, pues aquí se va a bindear dentro de esa propiedad del documento todo el objeto completo. Por lo tanto, se hace de manera virtual, por decirlo de alguna forma, una relación en la cual yo tengo pues una relación o tengo unos datos que estoy sacando de otra colección, ¿no? Entonces a ver si puedo apuntar esto por aquí, ¿vale? Genial. Entonces, de esa manera yo tengo un sistema de seguimiento con estas dos entidades, con estas dos colecciones de datos, digamos, ¿no? Y ahora, por último, vamos a añadir una colección más, que va a ser la colección de mensajes privados. Vamos a tener un sistema de mensajería privada en el cual vamos a poder enviar mensajes de un usuario a otro. O sea que va a estar muy interesante. Entonces vamos a tener una entidad que será mensajes. Y entonces aquí vamos a guardar una serie de campos en cada uno de los documentos en los cuales pues vamos a poder enviar un mensaje de texto privado de un usuario a otro, con un emisor y con un receptor y con un mensaje, ¿ok? Es un sistema de mensajería privada clásico y común. Entonces vamos a tener una serie de campos, el ID, que lo añade automáticamente Mongo. Vamos a tener también el receiver, bueno, primero el emitter que va a ser el ID del usuario que emite ese mensaje, que envía el mensaje. Luego vamos a tener el receiver, que va a ser el que recibe el mensaje como destinatario. Vamos a tener un texto que vamos a enviar, text, y vamos a tener por último la fecha de creación del mensaje, created at. ¿Vale? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a almacenar aquí el ID del documento, en concreto del mensaje. Aquí, si yo envío un mensaje como Víctor y mi ID es el 1, se guardará aquí el ID 1 y luego se hará un populate y se meterán dentro de esa propiedad del documento todos los datos de mi objeto de usuario. De igual forma, aquí se guardaría el ID del receptor, el texto que yo envío y la fecha de envío. Así que acepto, y aquí ya sabes que se hace una especie de relación para ver visualmente cómo se relacionan las cosas con la tabla de usuarios. El campo emitter y luego también el campo receiver.
Así, ¿vale? Entonces ya vemos que todo está relacionado con los usuarios totalmente, ¿vale? Los datos de cada uno de los documentos de la colección de usuarios se van a ir distribuyendo y se van a ir mostrando en las diferentes colecciones, los diferentes documentos, porque lo vamos a ir populando y relacionando de ciertas formas, ¿no? Entonces, en principio tendríamos solamente estas 4 colecciones, aunque esto es muy escalable, muchísimo, ¿de acuerdo? Es muy sencillo añadir más cosas. Entonces, podríamos tener a posteriori, ¿de acuerdo? Una vez que desarrollemos todo esto, que es trabajoso, ¿de acuerdo? Hay mucho trabajo que hacer, hay muchas cosas que hacer, aunque ya verás que va a ser muy ameno y muy divertido el ir programándolo todo conmigo y el ir viéndolo todo paso a paso, pero posteriormente incluso podríamos hacer una colección que sea de likes, por ejemplo, likes para hacer un sistema de likes y poder como marcar como favoritas publicaciones. Y también podríamos tener un sistema de notificaciones en el cual cada vez que yo haga algún tipo de acción, por ejemplo, haga una publicación, le dé like a algo, siga a una persona, pues cada vez que eso pase se guarde una notificación, ¿de acuerdo? Pero esto sería algo extra, digamos. Esto sería una vez que tengamos toda la infraestructura esta montada, ya plantearnos el hacer estas cosas. Pero en principio nos vamos a centrar en, sobre todo, tener la parte de usuarios, que sería el registro, el login con JWT, la parte de edición de usuarios, subida de imágenes, el rol, el nick, etcétera, todo eso tenerlo funcionando. Luego tener un sistema de seguimiento entre los usuarios, los cuales puedan seguirse unos a otros y tener listados de los usuarios que se están siguiendo por cada usuario y los usuarios seguidos de cada usuario, ¿no? Y luego también tener la parte de publicaciones en el cual cada usuario puede hacer sus publicaciones con ficheros adjuntos y también centrarnos en hacer la parte de mensajes en los cuales nosotros podemos enviar y recibir mensajes y listar los mensajes recibidos y enviados. Y sobre todo pues nos vamos a centrar en hacer el conjunto de estas funcionalidades principales, en hacer trabajar a estas 4 entidades entre sí, ¿no? Y luego ya, pues si quieres plantearte o queremos plantearnos esta parte de aquí de hacer los likes y las notificaciones, pues lo podemos ver. Pero de momento lo principal es hacer los usuarios, las publicaciones, los mensajes y los seguimientos.